Bueno, bueno, acá estamos. Esto sería la cuarta clase, ¿no? ¿O la tercera? Cuarta. Tercera. ¿No es tercera? Cuarta tendría Alfabeto, que ser. alfabeto, Tendría que ser la vocales, cuarta. sílabo. Es la cuarta, ¿no? No, ¿Estamos la bien? tercera. 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 Claro, tendría que ser la cuarta, pero como no tuvimos la semana pasada, por eso para mí la tercera. Porque no Alex, hicimos alfabeto, una. sí. Vocales, dos. Sílabas, tres. Creo. Ahí en el grupo está igual. No importa. Vamos adelante. La segunda o la tercera. Hoy, bueno, repasamos un poquito. Repasamos un poquito. Las consonantes ya las vemos, ¿no? Ya las Sí. tenemos. ¿Eh? Muda, bu, gu, du, hu, bu, dzi, hu, t, i, hu, e, s. Muda, fu, pu, ts, k, r, sh, s, t. Ya está, ¿no? Sí. Vocales. Vocales, para que lo ponga del otro lado. Ba, be, bi, bo, bu. Ba, be, bo. Después la super larga. Bebi, bobu. La falsa. Si es la primera sílaba, B. Si es cerrar una sílaba, es la segunda consonante, no se pronuncia. Así que la primera sílaba se pronuncia. Después ya no se pronuncia. Salvo que aparezcan dos. Entonces la primera no se pronuncia, la segunda sí. Eso es todo. Si tengo dos sílabas donde hay una lleva y la sílaba que sigue también es lleva, la primera no se pronuncia, la segunda sí. Eso es todo. Y después tengo ba, be, bo. Está, ¿no? Eso está adentro. Sí, bastante, bastante. Yo Bueno, traté de identificar y los guiones que con A, el puntito arriba que es la I, claro, uno lo va sí, identificando. sí. Por ejemplo, Génesis, ¿no? Acá tenemos que lo que vamos a aprender hoy es la preposición. Esa va aparte. Pero como es la primera sílaba, es B. B. Después tengo Reshit, Bará. Esta tengo la Segol con la Sheba, que es chiquita, que es compuesta, es E, Elohim. Ahí está. ¿Sí? ¿Vamos bien? Ujú. Después tenemos Et, y acá tenemos Ja, que vamos a aprender hoy el artículo, que va pegado también. Shamaim. Después tengo la Vab, que vamos a aprender hoy, que es la conjunción, V, con Sheba y se pronuncia V, Vet. Y acá tenemos Haret. En el primer versículo, hoy vamos a aprender las partículas inseparables, que son cinco, que van pegadas a la palabra. Y acá tenemos una, que es la preposición bet. Acá tenemos el artículo, a o ja, y la conjunción. Tres de las cinco que vamos a aprender hoy. ¿Mm? En Génesis capítulo 2 tenemos Ares, tenemos la conjunción, que es la VAP, más el artículo sin contracción. Entonces esto es Aretz, porque la Aleph no se pronuncia. Después tenemos el verbo haita, terminación de femenino, que también lo vamos a aprender hoy. Tohu, y acá tengo va, que tengo la conjunción va con la A debajo, que es artículo y es una contracción, que lo vamos a aprender hoy. Va bohu, y acá ve
al pne, entonces, o pne, la primera lleva se pronuncia, pne, y acá tehom también, tehom. Y acá tengo ve, ruach, ¿m? Elohim, mra jefet, pero es mera jefet, porque la primera lleva se pronuncia mera jefet, al pne hamaim. Vamos a acá varias cosas. Vamos a aprender también la terminación dual. ¿M? Y lo vamos a aplicar al texto. Así que volvemos al uno. Bien, la lección de hoy abarca varias de las lecciones que tenemos en las gramáticas, ¿sí? Pero no se asusten porque son fáciles. Son fáciles. Acá tenemos. Cualquier cosa me interrumpe, ¿no? Yo no los veo a todos, pero estoy grabando, ¿no? Sí, estoy grabando. Nosotros, bueno, los sustantivos. En primer lugar, en hebreo tenemos singular, como en castellano, una palabra que es singular se puede hacer plural. Sus- si, si es femenino, se hace de una manera, si es masculino, se hace otra. Ya volvemos. Pero en hebreo también tenemos dual, los duales. ¿Qué son los duales? Son sustantivos que tienen una forma particular, que terminan en aim, como están acá, que son duales de origen, no son ni singular ni plural, son duales. Ahora volvemos. Y acá tengo Shamaim, que se traduce cielo, y Maim, que se traduce agua. ¿M? Después tenemos plurales compuestos, es decir, que hay dos palabras que están unidas, a veces por el maquef, a veces que es este guión grueso que está acá en el medio entre estas dos palabras, y a veces no. La mayoría sí está señalada una construcción, en inglés le dicen constructo, nosotros en castellano le diríamos compuesto, pero pueden decirle constructo si quieren, ¿sí? Y después las cinco partículas inseparables, que son el artículo, la conjunción y las tres preposiciones que siempre van pegadas a la palabra. Y esa es la lección de hoy. Así que arrancamos primero con lo singular que se puede hacer plural. Yo tengo masculino, singular, acá como sus, lo leen, ¿no? Sus, Sí, saben, eso es sus, que significa caballo. Si yo quiero decir caballos, en, digamos, en masculino, masculino plural, le agrego im. ¿Ve la diferencia de arriba? Sus, y abajo dice susim. ¿Sí? Entonces, nosotros, para hacer un masculino plural, hacemos im. Pero en este orden, donde la gire, que es el puntito, va a estar debajo de una consonante, pero no debajo de la yod. En este caso es samek, y acá está la yod. Entonces, el masculino plural se hace im de esta forma. ¿M? De esta forma. No se hace de otra forma. ¿M? Bien. Así que es muy simple. Una palabra que termine de cualquier manera, menos en estas tres, o en esta de dual, es masculino singular. Para hacerlo plural, se agrega im. ¿Sí? Es como si en castellano diríamos caballo y lo hacemos plural agregando la S, ¿no? Caballos. mm, En hebreo, en vez de agregar la S, agregas im. Sus, caballo, caballos, masculino, susim. Ahora, femenino, por ejemplo, singular, terminan en kamesh G, o sea, una A larga con la G, y no se pronuncia esa G.
Este es el caso famoso de por qué la G no se pronuncia cuando va al final, porque termina como A. Entonces, ¿esto cómo se lee? Torah. Es femenino. Por ejemplo, en hebreo, yo podría poner, en este caso, caballo, podría poner el femenino de caballo y sería susá, porque es un sustantivo que originalmente puede ser masculino o femenino. En el caso de Torah, es femenino de origen. No se podría, no aparece en masculino, ¿sí? Pero bueno, si fuera caballo, que se puede transformar en femenino, sería susá. En el caso es Torah. ¿Vamos bien? Sí, sí. Ahí va. Así que lo femenino singular va a terminar siempre en Kameshke. O sea, así, con la G al final. Y transliterado como AH o AG. ¿Sí? Por eso a mí no me gusta que digan Jehová, porque Jehová es terminación femenina. ¿Sí? Entonces, no es masculino singular, es femenino singular. Jehová, como suena. Encima no es el nombre de Dios, pero bueno, ya lo vamos a ver. Ahora, un femenino singular que termina en Kameshke, o sea, A, se hace plural cambiando la terminación por ot. Hoy me salió mal, pero bueno, vamos a escribirlo de vuelta. Se hace con ot. Se agrega ot. Entonces sería torot, que serían leyes. En las gramáticas que le he dado, y en casi todas las gramáticas, cometen un error muy particular por copiar una gramática que originalmente tenía un error y ese error lo transmitieron sin chequear. Por ejemplo, que se transformaría leyes, como si fueran dos, en aim, pero no existe en la Biblia esa palabra. Bien, arran- repito, un masculino termina de Ujú. cualquier forma. Para hacerlo masculino plural, tengo que agregarle im, susim, caballos. Si fuera sus, que yo lo tengo que hacer femenino, sería susá, agregándole kameshke. ¿Me siguen? Sí. Muy bien. Pero hay palabras que son femeninas de origen, como Torah. Para ser femenino singular, un femenino plural, hay que poner ot. Entonces Oh, sería torot. Cambiar a por ot. ¿Mm? Bien, ¿está bien? ¿Alguna palabra? Es fácil. Para ser masculino plural, im. Para ser femenino plural, ot. Después aparece palabra, para que voy a borrar, si no me va a quedar ahí. Bien, aparecen palabras que son duales. Y esto dejo de compartir un poquitito. Son duales, es decir, de origen son palabras que implica, que muestran que es una cosa compuesta por dos. Por ejemplo, en el caso físico es fácil. Rostro, panim, tiene una parte, tiene otra parte, dos partes. Estas dos partes forman el rostro. En el concepto hebreo, ojos también es dual, no es singular ni plural, es dual, o sea, viene de fábrica así, de a dos. Orejas es dual, ay, entonces vienen así. Y todas las palabras terminan con ain, aim.
¿sí? Pero hay que tener ese tema. Con los físicos se entiende, un rostro compuesto por dos partes, ¿no es cierto? Con los ojos se entiende. El problema es entenderlo cuando vos tenés palabras como Shamaim, que entonces el dual se hace con la terminación a, a, ahí, im, ¿no? A, im. Y la Jirek no está debajo de la consonante anterior, sino está directamente de la iot. Acá, ¿ves? Debajo de la iot está el puntito. Entonces, aim no es igual que susim. Aim. Y maim, acá también. Terminan en aim. Y entonces es importante porque shamaim, que se traduce cielo, refleja el concepto que se tiene en hebreo. En hebreo, el lugar donde vivimos se llama Eretz, es la tierra, el lugar donde vivimos. Desde la tierra, desde el suelo, ¿no? Hasta lo celeste es una parte del cielo. Y del celeste, el resto es la otra parte del cielo. Pero ambas partes son indivisibles y se traduce cielo. A veces tenemos el problema de las traducciones, por ejemplo, que nosotros vamos a Génesis, bueno, Génesis, y vos tenés Bereshit, y acá dice con artículo, ¿no? Pero Shamaim, ¿ves? Shamaim. Y entonces, ¿cómo lo traducen? Porque algunos traducen cielos, cielos, y ahí viene como dos cielos, ¿sí? Y hay otros que traducen como el peregrino el cielo. Y la hispana, el cielo, como si fuera singular. Bueno, ¿cuál de los dos es correcto? Más correcto para traducir el hebreo sería cielo en castellano. Un cielo que tiene dos partes. En hebreo se hace como dual. ¿Me siguen? Es importante esto. Y después maim, que es agua, también es dual. También es dual porque reconoce el ciclo del agua. El agua de abajo y el agua de arriba, ¿no es cierto? Un agua que está sobre la superficie que se evapora, se transforma en nube y después llueve. Entonces, ese ciclo dual, como dos partes indivisibles de lo mismo, es el concepto de agua. ¿Mm? Es el concepto del agua, por eso es dual. En hebreo, entonces, cuando vos venís acá a Génesis, Mm. ¿sí? El cielo y la tierra, y después vas a ver que dice se movía sobre la superficie de Ha, acá está el artículo, pero Maim del agua. Y entonces sobre la superficie de las aguas, pero es superficie del agua, ¿no? O sea, el mar, lo que haya, ¿sí? Lo mejor, lo más correcto no sería aguas, sino lo más correcto, inclusive en castellano, es traducir como traduce ninguno de estos, que sería del agua, ¿no? Pero es el concepto dual. En ¿Está? algún lado dice las aguas de arriba y las aguas de abajo, no me acuerdo en qué versículo, ¿no? Hay en Génesis, en Génesis, en el segundo día. La expansión que separa las aguas de abajo de las aguas de arriba, en el Génesis capítulo 1. Sí. Y ese ciclo dual es el que se reconoce. ¿Mm? Es importante en algunas palabras, porque rostro también, ¿ves? Sobre el rostro de Dios, pero es panim. Así que si vos traducís un dual como plural, vas a confundir. Uno de los problemas que pasa es cuando traducen Shammai en hebreo, que es dual, como plural. Dice los cielos. Entonces viene ahí todo el tema, los cielos. ¿Cuántos cielos hay? ¿Viste? Mm.
¿Cuántos cielos hay? No, porque Pablo dijo del tercer cielo y entonces se arma una confusión espantosa Mm. que no tiene nada que ver una cosa con la otra. ¿M? Cuando en hebreo Shamaim, que es dual, se refiere al cielo que tiene dos partes, que es todo lo que no es planeta. ¿M? Hay Es muchas impo- apariciones duales. ¿Cómo? Hay muchas apariciones de palabras duales. Sí, sí. Así que hay que Juan, estar atento a esas palabras. Juan, viste que ahí es en Isaías, en Isaías habla, digamos, creo que es en la visión de Isaías, si mal A no ver, recuerdo, o eso es en Ezequiel, ¿qué digamos, dice? ¿no? Voy a parafrasear un poco por ahí, después aclaramos. Digamos, ¿no? Cuando los querubines volaban y dice, bueno, dice, con dos alas volaban, con dos cubrían sus rostros, con dos cubrían... Ahí eso se traduce también con como ciertas palabras duales en hebreo, ¿o no? A ver, vos decís dos. A ver dónde está dos. Vos decís ahí en. ¿Dónde será? Me parece que es Isaías eso, o es Sí, Ezequiel. creo que sí. O sí. Mm. Me No, parece que creo, es el número dos, pero no me acuerdo de memoria. Acá. Este, ¿no? Ese es. ¿Eh? Y cada uno tenía dos que cubrían sus cuerpos por un lado. No, 32 personas. A ver. Dos. Sería Shtaim. Ah, está. Shtaim. No, es el número dos. Ah, no, no Pero sé. es dual, ¿ves? Como es dos, es dual. Shtaim. ¿Lo ves? Ajá, sí, sí, sí. Aim. Shtaim. mm, Es dual. Pero es el número dos en hebreo. Dos. Pero como es dos, es dual. Sí. No sé si te contesto, pero podríamos buscar. Sí, dice con dos, pero aún el número dos es dual. Aim, ¿ves? Ahí Claro, sí, tenés. alas, eso es lo puedes que... buscar alas, la palabra alas y ahí te va a aparecer alas, porque A ver. eran alas, o ala solo, 75 veces. o ala solo, sí. Cuatro alas. No, ese es cuatro alas. Cuatro es Arbá. No. Sus alas se tocaban. Isaías 6 también aparece. Pero sí, en Isaías Isaías. tiene que ser, sí, en Isaías donde, Ah, sí, el llamamiento de cosas, ¿no? Perdón. exacto, Sí. sí, sí, ahí está. Ah, ya. Yesh es seis. Seis alas. Y Ejat una. Dice. Y la una. Shtaim, otra vez, ¿ves? Shtaim. Ujú, Dos. No, es el número dos. Pero es dual el dos. es igual. Shtaim, sí, dos. Shtaim. Usa el número dos nomás. Sí, no. No, no. Bueno, el número dos es dual, pero es otro tema. ¿Mm? Bueno, estamos. Después hay plurales compuestos. O sea, si, por ejemplo, si Susim, caballo, está unido con otra palabra, ¿sí? Entonces cambia a Bené. Así, terminación NE. ¿Mm? Así. Esta terminación, por eso es la vocal larga, ¿no es cierto? Y normalmente va con una maquette, que es unida a la otra palabra con un guión. Pero puede Ujú. ser que no, pero puede ser que no, no importa. ¿Mm? ¿Cree que quieren entrar? Ahí está.
Ahí entraron todos. Bueno, pero puede ser que no tenga la Makef, pero lo importante es que termina así, ¿ves? Bene. Acá es fácil, Bene Elohim. Entonces, ¿cómo se traduce? Hijos de Dios. Porque dos palabras unidas, compuestas o que tienen relación entre sí, hacen como si fuera en griego un genitivo. Los que estudiaron griego, que es posesivo. Entonces, hijos de Dios. Vas a ver que siempre está o la makef o la terminación, solo la terminación, unida con la palabra que sigue y es plurales compuestos. Nosotros vamos a verlo, los casos, así que no se preocupen. Esto es presentarlo, ver el video, saber que existe esto y no me lo quiere borrar. Ahí está. ¿Sí? Muy bien. Hasta ahí vamos bien. Ahora, lo importante viene ahora. Hay 5 partículas, 5 como el artículo, la conjunción y las preposiciones inseparables, ¿sí? Que van unidas a la palabra. Por ejemplo, acá tengo ha, ¿sí? Que el artículo en hebreo, y dejo de compartir para que el artículo en hebreo, que es ha, g con a, define. ¿Qué quiere decir esto? Que si no tiene artículo, es indefinido. O Mm, sea, puede ser si yo digo hombre y sin artículo es cualquier hombre. Pero si le pongo el artículo, estoy señalando uno en particular. Lo estoy definiendo. ¿Sí? Así que es muy importante porque el artículo en hebreo, uno solo es ja, chao. No es como en castellano que tenemos artículo definido, artículo indefinido, el, la, los, las, ¿no? Neutro, lo, la, y uno. No, en hebreo es simple. Cuando es ja, es artículo y define. Si no tiene artículo, es indefinido. Así de mm. simple. Y se usa El para artículo masculino, para femenino. para masculino, para femenino, para plural, para singular, para dual, para lo que vos quieras. Ja. Si la palabra que sigue empieza con consonante, con gutural, va a ser larga. En vez de ser la patá, que es la A cortita, va a ser la kamish, que es la A larga. ¿Sí? Acá tenés un ejemplo. Va siempre pegado. Entonces tenemos ha, ha, melech. Melech es Mm, rey. Entonces, el rey. Si no tiene artículo, es cualquier rey. Pero si tiene artículo, es el rey. Estoy definiéndolo, ¿ves? Cuando vamos a la Biblia, por ejemplo, volvemos siempre a arrancar con Génesis, que lo sabemos todo de memoria, ¿sí? Entonces, cuando dice Shamaim, es el cielo definido, mm, este cielo, ¿sí? Y cuando decimos Eret, es esta tierra, no es cualquier tierra, está definida. Por eso, en mi tesis yo esto lo tradujo, Shamaim es el cielo o el universo, y Aret es el planeta, porque es la tierra definidamente donde vivimos, ¿sí? Por ejemplo, recién vimos compuesto Eretz Israel, significa el país de Israel. Ese es el lugar donde vivimos, ¿no? Pero el artículo define. Si yo pongo Haaret está definido, ¿ves? Si no pongo artículo, está indefinido, ¿ves? Por ejemplo, en la primera palabra, pero ya vamos a ver porque todavía no vimos las preposiciones. Yo voy a volver atrás con Génesis. Pero es simple. Ja, al principio se pronuncia la G y es artículo. Si termina con Kamesh G, la palabra es femenino, como vimos arriba, ¿ves? Cuando termina con Kamesh G, o sea, la A larga, como Torah, la G no se pronuncia y es terminación femenina. Hay excepciones, por supuesto. Pero cuando está al principio, la G se pronuncia y es Hamelech.
el rey. Por eso se hace la diferencia. Vos no vas a leer Hamelech, va a decir Hamelech, como haciendo la diferencia que está el artículo. Después, la otra partícula inseparable es la conjunción, que es la v. Abajo tiene lleva, entonces no tiene artículo. Y se traduce como y o como coma. Ejemplo, estamos en Génesis 1:1. Entonces dice, Bereshit bara Elohim et Hashamayim, y acá tenés vet y Ares, la tierra, ¿ves? La tierra. Esa I que se aparece acá es la Vav. Y la tierra. Cuando voy al siguiente, dice, y la tierra estaba sin forma, sin contenido, ¿sí? Y acá otra vez, y oscuridad, no tiene artículo, sobre la faz del abismo. Y espíritu, Ruach, Elohim, y espíritu de Dios, porque es una construcción, Mrajefet, empolla sobre la faz de las aguas. O sea que cuando yo encuentro una Vav en hebreo al principio de la palabra, es nada más ni nada menos que la conjunción y. ¿Mm? O coma, ¿cierto? Si hay una enumeración, en hebreo va a usarse la vav, no hay coma en hebreo. Entonces, por eso en las traducciones, vos ves Reina Valera que traducen y esto, y tal cosa, y tal cosa, y tal cosa, y tal cosa. Bueno, que termina siendo un poco cansador en castellano, porque eso está mal, en castellano no sería buen castellano. Vos ponés comas y al final ponés y tal cosa, ¿no es cierto? Decimos Alex, coma Héctor, coma Mm. Carlos, coma Richard, coma Ronald, coma Denny y Sergio, al final. En hebreo se hace todo con I, con la VAP. Yo siempre me quejo y he mandado a avisar a veces que corrijan en castellano, porque o va I o va coma, pero no los dos. Y a veces ponen coma y, o I, coma. No, es redundancia, no sirve. En hebreo, va, es conjunción y se traduce o I o coma. Y cuando hablamos de conjunción, es que une. Por ejemplo, un caso viejo, típico, que cualquiera lo podría superar, es ver esto. Dice, Bereshit bara Elohim et hashamayim vet ha'aretz. Entonces, en un principio creó Dios los cielos, el cielo y la tierra. Dice, y la tierra estaba tohu, o fue, tohu vabohu. Y entonces cuando empieza, y desordenada, ¿viste? Empieza, no, porque estaba todo ordenado, Dios es un Dios de orden y entonces ahora el desorden, ahí viene Satanás y que hace el desorden. Y hacen una doctrina de herejía pura de algo que simplemente viendo que está la Vav, que es conjunción, y uniendo todas las cosas, no hay un antes y un después. ¿Sí? Hay que comprenderlo de otra manera. Obviamente lo vamos a ver después en hebreo. Así que Pregunta, esta es una Shebab simple, ¿no? Porque también hay Shebab compuesta. es una Sheva simple. Sheva. Simplemente Sheva. Debajo de la va, cuando está Sheva, no hay artículo. Ahora lo vamos a ver. No hay contracción. Ah, Bueno, y después las tres preposiciones inseparables van siempre pegadas a la palabra. Y son las tres famosas. Lamed, Ku, Lamed, Kaf y Bet. Entonces, la Lamed, cuando va al principio de una palabra, significa para. O en algunos casos de.
Pero como ya vimos, lo normal en hebreo, cuando dos palabras van juntas y están formando una construcción o una composición de dos palabras, se traduce de sin necesidad de la lamed. Así que la lamed normalmente hay que traducirla para. ¿Mm? Ya vamos a ver los casos. Y se usa mucho con el infinitivo, para tal cosa, porque el infinitivo en hebreo es como propósito. Estoy espoleando, pero es así. Y la lamed va siempre acompañado de un infinitivo, normalmente. Pero normalmente es para. Después está Q, que es como. Como. Y va pegada de la palabra. Y también tenés B, que en este caso las tres tienen lleva, quiere decir que no tienen artículo, no están contraídas. Aquí significa en, nada más. ¿Está? Acá las puse al revés, pero vet, kaf, lamed son preposiciones y la vet significa en, la kaf como, y va con el puntito, y la lamed significa para. Y ahora vamos a pasar a lo que es las contracciones. Contracciones, igual que en castellano, nosotros nos decimos de él, ¿no? No decimos de él, decimos del campo, nos comemos de una E. Eso es contracción. No decimos a él, sino decimos al. Eso es contracción. Bueno, en hebreo hay contracción. Y acá tenés las contracciones. Vos tenés bet, que es la preposición en, más el artículo, lo mudo o lo semimudo desaparece, y la lleva, también desaparece, y me queda la construcción va. Cuando aparece la bet con la patada debajo, es la patada del artículo. Entonces, va significa en él. Acá midbar, porque es desierto, ¿no es cierto? En el desierto. Si fuera otro, diría en la, pero el artículo define, pero cuando está debajo de la preposiciones inseparables y de la VAP, que va a ser la conjunción, la A del artículo, hay una contracción entre la preposición y el artículo. Y no va separado como yo lo puse acá, lo puse separado para que se entienda, sino que van pegadas. Entonces va, mid, var. Acá tenés el caso donde la lleva como cierra una sílaba, mid no se pronuncia. Entonces esto es Juan, va, mid, var. Sí, escucho. en ese caso, el primer versículo de Génesis, Bereshit, Sí. presenta este caso. En el, en el primer versículo no tiene la contracción, está solo así, como acá. Y las traducciones no traducen el hebreo. Porque, mira, esta es la bet, ¿no? En. Pero no tiene artículo. No está contraído. ¿Ves que no tiene la patada debajo, sino que tiene la llevá? Entonces, en realidad es en un principio indefinido. No está definido. Cuando ponen el principio, lo ponen como si fuera va, pero está mal. En ninguna de las traducciones dejan de poner el artículo. Pero en hebreo no tiene artículo, por eso es un principio indefinido. A veces discuten cuándo se creó el universo, que no, si millones, si una semana, si un instante. En hebreo no tiene artículo, por lo tanto es indefinido. No está definido cuándo empezó, porque no importa. Lo que importa es lo que sigue, que Dios lo hizo, que Dios lo creó. ¿Mm? Así que si se ponen a discutir sobre si la Tierra tiene millones de años o tiene miles de años, es una discusión inútil desde el punto de vista bíblico, no tiene el más mínimo sentido, porque Génesis no tiene artículo, por lo tanto ese principio es indefinido, no está definido cuándo fue.
No sé si te contesto, Denis. Sí, ¿Ah? después que digamos que es una discusión que no lleva a nada, digamos, que o sea, Que que no lleva no, nada y no no, tiene no, sentido bíblicamente, porque no está exactamente, Claro, definido. claro, Ujú. claro. Sí, No, esa era la consulta y sí, es como que desde el punto de vista del texto original es como que rompe con muchas teologías innecesarias. claro. Y no, no empezaría Bereshit, empezaría Bareshit. Mm, Ya la pronunciación B, esta la lleva, se pronuncia, no tiene artículo, así sola, entonces en principio. Sería en un desierto si no tuviera si no tuviera el artículo va. Va es en el desierto, entonces es un desierto definido. Si fuera sin artículo así, sería en un desierto indefinido, no sabes cuál desierto es. ¿Me siguen la diferencia? Entonces, en Génesis aparece así, sin artículo, y suena Bereshit. Si no, sonaría Ba, Reshit, y no suena Bareshit, no está con A, que es la característica del artículo. ¿Mm? La de abajo también pasa lo mismo. La preposición sola, sin artículo, es Q. ¿Sí? Si fuera Melech o Kemelech, porque tiene esto, sería cualquier rey, como un rey, como un rey, como cualquier rey, pero al tener el artículo y, y poner Melech, sería como el rey, o sea, definido. Hay un rey definido. Seguramente después va a nombrar el rey, porque ya lo está definiendo. ¿Mm? ¿Se entiende la diferencia con artículo y sin artículo? Sin artículo cualquier desierto. O un cierto indefinido. Y sin el artículo, rey, cualquier rey. Cuando tiene artículo, hay un desierto definido y un rey definido. Entonces, como el rey. Y abajo, por ejemplo, con lleva sería para. Y ja sería, en este caso, la mujer, ¿sí? Porque es Isha. Entonces, la Isha sería para la mujer. Y se contrae en la Isha. Entonces acá sería la Isha, sería para la mujer. Y este es el caso simple donde el artículo en castellano lo tenemos que cambiar de género porque Isha es femenino porque termina en Kameshé, ¿no es cierto? Pero en hebreo es el mismo, para masculino, para femenino, para el que sea. ¿Mm? Y acuérdense, cuando una de estas preposiciones inseparables tiene la patada debajo, está contraída. Es como si nosotros dijéramos en él. O algo así, todo contraído. Y abajo también se contrae el artículo, no solo con las tres preposiciones inseparables, sino se contrae con la conjunción. Entonces acá tenés, sería I. Anashim, esta palabra, Anashim, los hombres como hombres viriles, digamos, como machotes, por decirlo de una palabra, de una forma brusca, ¿no? Porque el plural de ish no es ishim, sino es anashim. Es un plural irregular. ¿Sí? Entonces, cuando vemos que la bab al principio de la palabra tiene la patada debajo, hay una contracción entre la conjunción y el artículo. Y entonces va anashim, y sería y los varones. Y acá tenés otro caso más, donde en hebreo es siempre ha, pero como es plural, en castellano tenemos que poner y los varones. Entonces, ja puede ser los, la o el, pero lo único que hace es definir. En castellano tenemos el problema de definir, pero de ponerlos diferentes, pero en hebreo es siempre lo mismo. ¿Está? ¿Estamos bien hasta ahí? Sí. Repasamos. Para que un masculino singular se transforme en plural, agregamos im.
Entonces, sub a susim. Para que un femenino singular que termine en KPG, o sea, a, se transforme en femenino plural, sería torot. ¿Sí? Si en este caso, en vez de usar Torah y sus diferente, hubiéramos usado sus, nosotros, digamos, el femenino de yegua hubiera, por ejemplo, puesto su, bien escrito, ¿no? Justo el ejemplo que usan todas las gramáticas es caballo, que en castellano susá sería yegua, no sería caballa, digamos. ¿Sí? Porque caballa en castellano tendría un pez, un tipo de pez. Entonces no funciona, ¿no? Pero si sus en hebreo lo quisiéramos que fuera el femenino singular, se puede. Y quedaría susa, susá. Y si quisiéramos decir yeguas en plural, sería susot. ¿Se entiende? Agregando ot. ¿Vamos bien? Bueno, cuando nosotros nos encontramos con palabras duales que terminan en aem, entonces nosotros sabemos que es una cosa compuesta por dos. Indivisible, como dos partes indivisibles. Ya sea física, ya sea conceptual o ya sea como sea. ¿Mm? Cuando el plural compuesto, es decir, dos palabras que están unidas, el plural no va a ser banim, que sería el plural de ben, que es hijo, sino va a ser bene Elohim y sería hijos de Dios. Puede llevar la makef, que es este guión, o no. Después el artículo va al principio, o un solo artículo. No hay singular, plural, ni femenino, ni masculino, ni nada de eso. Es solo define. En castellano tenemos el tema de cómo lo vamos a traducir, pero en hebreo define. Entonces, Ha Melech es el rey, un rey definido. Después tengo la conjunción, que es con la vav, v. Si no tiene artículo, no está contraída, es i nada más. Si está contraído, va a ser i, el, y la, y lo que sea, ¿no? Con el artículo. Las preposiciones también, lo mismo. Van al principio de la palabra. Vet es en, como bereshit. Ku es kudmuteno, como una sombra, que se traduce en semejanza. Y lamet, para, que se traduce muchas veces mal como por qué, ¿no? Pero es para en hebreo. Para. No es por qué. ¿Por qué? Hay otra palabra que es ki, pero bueno, no es esto. Lamet, la lamet como preposición y que va al principio de la palabra se traduce para. A veces de, porque en el hebreo moderno se usa como de, ¿sí? Se usa como de en el hebreo moderno, mucho. Después tenemos las contracciones. ¿Estamos? Voy a borrar esto porque me va siguiendo la forma femenina. Ahí está. Y las contracciones. ¿Hasta ahí vamos bien? Está con todas sus Ujú. traducciones. Muy bien. Para la próxima clase tienen que hacer un ejercicio. El 4. Y es fácil, tenés que decir qué género es, si es masculino, femenino, o si es dual, ¿sí? El género que tiene en hebreo, no el género que tiene en castellano, ¿no? Por ejemplo, la primera, Devarim, ¿cómo termina? Im. Im. ¿Y entonces qué sería en hebreo? Si termina en im, Igual. Masculino. masculino plural.
si termina en im, ¿no? Ujú. Porque la gire no está debajo de la yod, así que no es dual, es masculino plural. ¿Cómo lo traducís al castellano? En castellano, porque davar es palabra y en castellano es femenino, Ah, Ajá. sería palabras, pero en hebreo es masculino, no es femenino. Palabras. Claro, no hay no hay en castellano, ¿ves? Y ahí viene el ¿No hay asunto, que palabra? ¿No hay palabra? ¿No hay no, palabra? claro, no para. Entonces, en hebreo es masculino plural, pero en castellano la tenemos que traducir como un femenino, plurales, palabras, ¿viste? Claro. Acá tenés, Shofetim, ¿cómo termina? Im. Mm. Im. Mm, Entonces, esto es juez, hay que buscar en el vocabulario, ¿no? Ya Ujú. sabe. Entonces, ahí cómo lo traduzco. La 3, Shamaim, es la de lo que vimos hoy, ¿no es cierto? Y así sucesivamente. Acá tenés clase de 4 es más 1 y Susá es otra, ¿ves? Después lo que no hemos visto, lo que está en el punto 6, el ejemplo 6. Hay un femenino que no es con kameshe, así que no termina en a, sino que termina en et, ¿sí? Y acá vos tenés mishmeret. Vas a tener que buscar en el diccionario. Pero acá es un ejemplo porque hay una preposición que va pegada, que nos la he enseñado, que es min, que cuando va pegada es mi, ¿sí? Así que tengo que venir para que hagan este ejercicio y venir a la gramática. Uy, a la gramática. Tengo los sustantivos. En esta gramática no lo explica como lo expliqué yo porque hay una confusión, pero y te complica la vida con algunas cosas, no quiero que las sigan, ¿sí? Pero que acá te hace un plano de todo. Vimos los sustantivos hoy. Acá lo que tenemos que ver es el vocabulario. Muestran pronunciaciones irregulares, pero lo que tienen que fijarse es en el vocabulario, ¿ves? ¿Sí? Pero que estoy buscando algo. Estoy buscando que hay un femenino irregular que termina en et. No parece que lo encuentro. Pero está en la gramática. Que hay un femenino irregular que termina con et. Mejor explicado así, mire. En Génesis, versículo 2 dice, acá, uy, ¿me están viendo, no? Sí. Acá dice, Merajefet. Esta terminación et también es femenino. Y es muy común en los verbos, como Merajefet, que es un verbo. Et. ¿Sí? Entonces, en vez de decir termina con Kameshke como un femenino común, termina en et. Es otro femenino y muy usado, pero es femenino singular. Este verbo es el que se traduce el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Es, es, yo pongo ahí el cursor y dice pier participio femenino singular. Y el participio en hebreo se traduce, y lo estoy adelantando, como presente. Entonces significa que empolla hasta hoy. O sea, presente.
pero ya lo vamos a ver con más profundidad cuando veamos los participios. Para entonces la próxima clase, la identificación de todo este ejercicio, el ejercicio número 4 de sustantivos. ¿Mm? En la gramática en inglés, de eso de los sustantivos, pasamos a la que sigue. Ahí está el vocabulario, ¿no? Tiene que ver. Al artículo y la conjunción, que yo hoy se los presenté rápidamente. ¿Mm? Como Hamelech, ¿ves? Y acá pone Mitzveach, es un altar cualquiera, y con el artículo es el altar. Sus es un caballo cualquiera, con el artículo es el caballo. Y así, Makom es cualquier lugar, Hamakom es el lugar. Lev es cualquier corazón, Aleph es el corazón, bien definido. Y acá hay unas cuestiones técnicas, si quieren leerlo y se animan, pero no se van a acordar nada después. Lo que es importante es que Ish, por ejemplo, es un hombre, cualquier hombre, y Aish es el hombre. Tiene definido. Y así. Por supuesto que acá en la gramática van a poner los lugares irregulares, que en vez de A se usa G, pero bueno, no le den tanta bolilla porque es fácil. Cuando tengo la A, pero la palabra que sigue es gutural, entonces se transforma en segol, en E. Pero son casos puntuales. Cambian las vocales, pero bueno, eso no es importante. Después la conjunción, y o y varón, ¿no es cierto? Lo mismo que estuvimos hablando, nada más que después se contrae. Y hay casos donde en vez de I va ven. Así que en vez de va a ser U, y bueno, igual es la conjunción. Solo cositas, nada más. ¿Qué más? Nada más. Vocabulario. Ahora voy a repasar el vocabulario. Que van a tener que repasar el vocabulario para poder hacer los ejercicios. Este 2 no lo hagan. Lo único que quiero es en los ejercicios, el 4 el primero, nada más. Amén. Amén, para la segunda clase. Y en la 5 dice prefijar el artículo. Entonces, ish le ponen a ish. Melech le ponen a hamelech. Es fácil. ¿Sí? Hagan un esfuercito. Nada más. Y acá ponerle la conjunción es muy fácil. En las preposiciones había que traducirlo acá. ¿Sí? Si quieren, lo único que van a tener que buscar es el vocabulario. Son muchas palabras de vocabulario, hagan el ejercicio. No, no lo quiero que lo hagan para la próxima clase, porque ya lo vamos a ver en, lo- en, en los pasajes bíblicos. Lo que vamos a hacer ahora, en el tiempo que me falta, identificar en Génesis lo que hemos aprendido hoy. ¿Mm? Entonces vamos a la Biblia y empezamos de vuelta y ahí vamos. Bereshit. Entonces, ¿qué podemos identificar de lo que hemos visto? La preposición. La preposición pura no tiene artículo en un principio o en principio indefinido. Cuando ponen en las traducciones se equivoca. Lo ponen, hay una razón, porque vará es un verbo perfecto que define, pero el problema es que define vará, no define en un principio, ¿no? Bueno, acá tengo la preposición. Para Elohim, esta partícula et
es señal de objeto directo, no se traduce, solo se lee. Et es señal de objeto directo. Fácil, en hebreo, cuando está la et, lo que sigue es objeto directo. Y acá tenés dos objetos directos. Hashamay, que es el cielo, y Haaretz, Haaretz, que es la tierra. Y está marcada también et. Nada más que tiene la conjunción que aprendimos hoy, vet. Y tanto el cielo, que tiene artículo, la, la shin no es gutural, por lo tanto está bien con la patá. Ya acá artículo para la tierra, Haaretz, pero como la Aleph es gutural, en vez de llevar la vocal corta, que es la patá, lleva la vocal larga. ¿La ven? ¿La diferencia? Entonces, Ujú. Hashamaim tiene patá corta porque la shin no es gutural. Y Haaretz es la A larga porque la Aleph es gutural. Antes de una gutural siempre es larga, por eso no va a llevar patá, va a llevar Kamesh. Pero se pronuncia exactamente igual. Hashamaim Haaretz. Listo. ¿Mm? En el otro versículo, en vez de contraerlo, y esto es importante gramaticalmente, porque podría contraerlo, pero no lo contrae. Acá tengo la VAP, que es y tengo el artículo, sin Mm, contraerse con la VAP. Acá están los dos. Vieron que yo les mostré que estaba la VAP más el artículo. Cuando se contrae, desaparece lo mudo. Bueno, acá, por una razón gramatical muy fuerte para demostrar que la Tierra está definidamente así, y enfatiza y no hace la contracción, es a propósito, un énfasis especial del idioma. Entonces, y la Tierra, Haitá, entonces tuvo o llegó a ser Tohu, y acá tenés la contracción, va, la mm, construcción, la conjunción más la vocal, y en este caso es una vocal larga, aunque la consonante que sigue no es gutural, para hacer también el mismo énfasis. Tohu, va, boju. Va, más larga, ¿ves? Va, boju. No va, boju, sino va, boju. Bien definido. A propósito. Y acá tenés la conjunción otra vez. Hoshek y oscuridad. ¿Mm? Al penne, tejom. Y acá tengo la preposición al. Y acá tengo penne, que es panim. ¿Mm? Acá a la derecha, no, no puedo mover el cursor, pero acá tenés como es panim, rostro, dual, aim, ¿sí? Cuando va compuesta con la palabra tejom, que es lo mismo, entonces sería sobre la faz o el rostro del abismo, porque tiene terminación de construido, ¿ves? Por eso se dice sobre la faz o el rostro del océano. Y acá dice verruach y sin artículo y espíritu, no dice, no pone artículo, acá lo ponen y con mayúscula, pero es verruach y espíritu, Elohim. Entonces sería espíritu de Dios sin artículo, espíritu de Dios. Este es un verbo, mrajefet, empolla, incuba, ¿no? Al pene, sobre la faz, y ahí viene hamaim, artículo, con patá, porque la mem no es gutural, hamaim, hamaim, sobre la faz del agua, ¿m? Del agua dual. ¿Vamos bien? Y yes. acá hay una construcción, Bayomer, que la vamos a ver cuando veamos los verbos, que tenés la VAP con artículo, que define el artículo, con una construcción de imperfecto en hebreo, que es una acción que es continua, ¿no? Pasado, presente y futuro.
pero eso lo vamos a ver con los verbos. Elohim, y dijo Dios, sea luz, or, en hebreo termina así, entonces no es femenino, es masculino. La luz en hebreo es masculina. Or, va y or. Y la fue luz. Así sería. Bien, ¿vamos bien? ¿Están mareados? ¿Alguna pregunta? ¿Sí? ¿Cómo se dice en hebreo el artículo que define? Solamente es ha, con la G más una A. Si la letra que sigue es cualquier letra que no sea gutural, va con la patada que es A corta. Si la letra que sigue el artículo es gutural, va con una A larga, entonces es ja. Bien, después, la conjunción en hebreo es vu, que sería i o coma. Fácil, vu, vu, tal cosa. Entonces, vu Carlos, vu Ronan, vu Denis, vu Braga, vu Richard, vu Juan Carlos, quien sea, ¿no? I o coma, sería mejor traducirlo al castellano. Y después tengo cuando empieza con bet, b es en, cuando empieza con q es como, cuando empieza con lamet es para. ¿Bien? ¿Está bien? ¿Pregunta? Eso, repásenlo. Ahora les mando el archivo y, y listo. ¿Mm? Tienen que ir buscando versículos que a ustedes les interese para ir viéndolos y preguntando, ¿no? Por ejemplo, cuando yo tengo la conjunción, la contracción, perdón, cuando tengo la contracción, por ejemplo acá, la, ¿sí? ¿Escucharon alguna vez lama? Lama. ¿Sí? ¿Viste que dice Eli, Ah, Lama lama, Sabactani. lama Sabactani. sabactani? Ese la No, es la lamet con el artículo, la, y eso es mm, para. Para la. Entonces, cuando dice lama, ma en hebreo es pregunta, entonces, ¿para qué? Wow. Cuando ustedes van a las distintas traducciones, dice Eli, lama sabactani, ¿no? mm, Eli es mi Dios, mi Dios. Lama, y traducen ¿por qué me has desamparado? Pero en hebreo es ¿para qué me has desamparado? Porque es mm, la lamet. Lama. Fíjate la diferencia entre preguntar ¿por qué? A ¿para qué? Es la lamet. Entonces no pregunta por razones, sino por propósito. ¿Para qué? mm. Ujú. Muy bien, ¿tiene alguna pregunta? No quiero agregarle más cosas porque se van a volver locos. Si no, ¿vamos bien? Ya estamos locos, pero no importa. Bueno, practiquen lectura y para la próxima clase entonces seguimos. Porque hoy vimos los sustantivos, cómo se hace el masculino singular, el masculino plural, el femenino singular, el femenino plural. Vimos los duales, vimos el artículo, vimos la conjunción, vimos las tres preposiciones inseparables y también vimos eh, las contracciones. Mucha cosa. ¿Mm? ¿Vas a compartir los archivos que mostraste, Juan? Sí, comparto lo que estoy. La gramática la tienen, lo de los ejercicios lo tienen, ¿no? Ahora les comparto en el WhatsApp el archivo este que les muestro de femenino, masculino, singular, plural y todo lo demás. ¿Mm? Ahora se los doy. ¿Mm? Termino y se los doy y va a estar el video para que ustedes lo repasen. ¿Está bien? Muy bien. Y vayan practicando la lectura. Y los que se van integrando,
que están un poquito más atrasados, vean todos los videos anteriores. ¿Mm? Juan, los Sí, otros, creo que el ejercicio anterior tenía que ver con la separación en sílabas, ¿no? sí. Creo. Y, con cada palabra para separar en sílabas tenía ahí anotado también que hay que contar las vocales en cuanto para definir las sílabas o no. Para definir la sílaba, tenés que ver cómo está construida la palabra. Por ejemplo, Cada sílaba va a una consonante y una vocal, te forma la sílaba, igual que en castellano, igual que en sí, español, ¿no? siempre. Salvo algunos casos. Sí. Por ejemplo, tu nombre tiene Carlos, ¿no? Ujú. Tiene la consonante C, la vocal A y la R. Carl. Eso es una sílaba cerrada. Y Claro. también los también es sílaba cerrada. Ujú, ¿Eh? En mi apellido, por ejemplo, CA es una sílaba abierta porque tiene dos, una consonante y una vocal. Después acá tengo la R, que sería considerada como una consonante, la A como la vocal y la S, entonces sería una sílaba cerrada, ras. Y después tenés una consonante y una vocal abierta, co. Si querés, lo vemos en el ejercicio o lo vemos en el texto bíblico. O sea, cuando hay consonante vocal es abierta y cuando hay consonante vocal consonante es cerrada. Es cerrada, nada más, sin complicación. No sé si iba tu pregunta por ahí, Carlos. eh, sí, porque claro que porque veía en un apunte que sí, bueno, que para ir separando en sílabas, a veces, bueno, que había que contar las vocales y que cada vocal era una sílaba, digamos, entre consonante o una. Salvo que sea diptongo. Pero en hebreo, Claro. no. Acá tenés, por ejemplo, bu, la saco porque es la preposición. Ajá. Y acá tenés re, y acá el asunto es este, que es una. El problema es que la alef es muda, pero es una sílaba cerrada porque tiene una consonante en la vocal y una consonante. Ujú. Mm. Claro. Si tu pregunta es esa, entonces la contestación de Héctor es la correcta. Es igual que en castellano. Salvo que sea dictongo. Por ejemplo, mi nombre, Juan. ¿Cuántas sílabas Claro. son Juan? En hebreo no sería posible eso, porque Mm. sería la het con la U, una muda con la A y la Mm. N. Mm. Entonces sería ju, una Una sílaba, sílaba y y an poniendo una muda con la A, Mm. si claro, fuera, y serían dos sílabas. En cambio, claro, en castellano es una sola, Juan. claro. Eso Está, no, está. eso no pasa en hebreo, que yo me acuerde, ¿no? Shit, por ejemplo, es una cerrada. Tiene la consonante shin, la yo, que es una vocal, se considera como una, y la tap. Entonces, shit es una consonante, una sílaba cerrada. Y Claro. acá tenés otra vez lo mismo. Va es una sílaba, y va, irá, incluyendo la alef, es una sílaba cerrada, pero la alef es muda. Entonces, funciona como si fuera una vocal abierta, una sílaba abierta, ¿no? Acá tenés es una sílaba. Lo, lo, con el puntito arriba, ¿no? Sería la otra Ajá. sílaba, no me quiere marcarlo. Y la última sería una sílaba cerrada, him. Ajá. Está, Mm. está. Ahí está. Sí. Perfecto. Es eso nada más. Igual que en castellano. Nada más que no habría diptongos. En hebreo vas a tener que poner una vocal muda cuando hay una vocal, o sea, una consonante muda cuando hay una vocal, como en Juan. ¿Ves? Sería lo que se difiere del griego, que en el griego sí tenemos diptongos y en hebreo no tenemos. O sea, no tiene Ajá. bien.
No, por lo menos en la escritura no funciona así. Tenés Joshua, pero Shu y va a tener la A. No, no, que yo recuerde no hay diptongo. Perfecto. Ujú. Es Bien, más fácil. es más fácil, sí. Sí. Acordate que en hebreo lo original son las consonantes sin vocales. Vocales, claro, sí, sí, sí. Sin vocales. Entonces, cuando hay una vocal y no tiene una consonante, hay que poner una vocal, una consonante muda para que suene Juan. ¿Sí? No, no se permite que la A esté sola, por ejemplo. Pero como eran consonantes, las vocales fueron después. Bueno, chicos, creo que estamos bien, ¿no? Bien. Y sí, vamos a descansar un poquito porque hay que ver la máquina. ¿Qué máquina? ¿Cómo que la máquina? Ah, juega River. ¿Por Fanático. qué se ríe, Héctor? Yo veo los resúmenes cuando hay goles, nada más. No, no, no. Bueno, listo. Bueno, Un abrazo. Ahora Gracias. después ya le mando el video cuando me lo termine de procesar Zoom y lo suba a YouTube. Un abrazo. Nos vemos el martes que viene. Chau, dale, chau. dale. Abrazo. Chau, chau. Chau, todos, chau, Chao, chau. nos vemos.